Buenos días amigos, ¿cómo están? Somos su Iglesia Cristiana Península Viva en la mañana de este viernes 26 de noviembre y el día de ayer empezamos la lectura del capítulo 31 de Job. En medio de este último discurso que Job está haciendo, en el capítulo 31 Job vuelve a defender su inocencia delante de Dios. Y él está diciendo, yo siempre me propuse no mirar con deseos a ninguna jovencita. ¿Qué recibí de Dios del cielo? Tan solo la ruina y el desastre que merecen los malhechores. Y decíamos ayer, Job está haciendo uso de ese principio simplista de retribución, que quiere decir, bueno, si yo hago el bien, me tiene que ir bien. Y los que hacen el mal, pues que les vaya mal. Pero Job decía, a mí me está yendo mal y yo soy bueno. Y por eso él defendía su inocencia. Y hoy vamos a ver de una manera muy interesante, les decía el día de ayer, formas específicas que Job hacía o no hacía porque él quería ser un hombre temeroso, quería ser un hombre que no ofendiera a Dios. Y vamos a ver puntualmente las cosas que él menciona. Es un pasaje largo, pero voy a tratar de tomar lo más importante. Por ejemplo, él dice en un principio, yo siempre me propuse no mirar con deseos a ninguna jovencita. ¿Qué significa la lujuria, la lascivia? Dice versículo 5, yo nunca he hecho nada malo, nunca a nadie le he mentido. Es decir, no dice falso testimonio, no dice mentiras. Versículo número 9, dice, no he esperado que se vaya mi vecino para estar a solas con su esposa, lo que sería el adulterio. Versículo 13, cuando mis esclavos me hacían algún reclamo, siempre fui justo con ellos. Dice, tanto a ellos como a mí, Dios nos hizo iguales. ¡Wow! Job entendía que los esclavos eran seres humanos como él, que Dios los había quedado por igual y entonces él era justo en los reclamos que sus esclavos le hacían. Versículo 16, jamás he dejado de atender los ruegos de los pobres, jamás he dejado que las viudas se desmayen de hambre. Hemos dicho que si hay personas que están en la mira de Dios, son las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Y Job está diciendo, no he dejado de atender los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas se queden con hambre. Versículo 21, nunca abusé de mi autoridad para amenazar a los huérfanos. Aunque él era un hombre de autoridad y de reconocimiento en su ciudad, él nunca usó esa autoridad en contra de los huérfanos. Versículo 24, jamás he puesto mi confianza en el poder de las riquezas. Jamás las muchas riquezas me fueron motivo de orgullo. Fíjese usted, 1500 años después llega el Señor Jesucristo, llega el apóstol Pablo y ellos escriben de manera clara sobre el engaño de las riquezas y de que tenemos que tener cuidado con ser personas que corran tras la avaricia, la abundancia de lo material y que pongamos nuestro corazón en ello. Job había sido un hombre rico, pero dice, yo nunca puse mi confianza en las riquezas. Versículo 26, el sol y la luna son dos astros maravillosos que jamás les he rendido culto. Si hubiera cometido tal pecado, Dios tendría que juzgarme por haberlo traicionado. Qué curioso. Todavía nos llegan los 10 mandamientos. El primero de ellos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen de nada que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y Job está diciendo, pues sí, el sol y la luna son dos astros maravillosos, pero yo nunca les he rendido culto. Está hablando de la idolatría. Versículo 29, jamás me he alegrado al ver la desgracia de mi enemigo, jamás he cometido el pecado de pedir que le vaya mal. Job en su forma, en su carácter, era un hombre bueno, que no podía desearle mal inclusive a su enemigo. Versículo 31, jamás nadie me visitó mi casa sin calmar su hambre, jamás nadie visitó mi casa sin calmar su hambre en mi mesa, jamás un extraño tocó mi puerta sin ser invitado a pasar la noche. Otra vez, un hombre hospedador, un hombre compartido, viendo la necesidad de los demás, él lo compartía. Versículo 38, jamás he abusado de mis tierras, jamás las he dejado descansar. Mire usted, tiempo después va a venir la ley con Moisés y en la ley decía que debían utilizar las tierras para sembrar, pero que tenían que darle tiempo para reposar a las tierras. Job, antes de que esto fuera una ley, ya lo sabía y él lo hacía así. El último versículo 39, jamás he explotado a mis trabajadores, pues les he pagado su justo salario. Desde estos tiempos, hace más de 3.500 años, Job sabía lo que era el pago justo a sus trabajadores. Queridos amigos, ¿qué es lo sorprendente de esto? Estamos hablando 1500 años antes del Señor Jesucristo. No estaban los 10 mandamientos. Hemos dicho que era una época muy temprana de la revelación
de Dios al hombre y de sus mandamientos. Sin embargo, Job ya sabía que podía ofender a Dios y él evitaba hacer cosas que ofendieran a Dios. De tal manera que déjeme leer, como siempre, el apóstol Pablo, siempre con mucha sabiduría, tiene algo que aportar en este tema. Y en Romanos capítulo 2, versículos 14 en adelante, Pablo dijo así: porque los que no son judíos, es decir, la gente pagana, obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Fíjese usted, dice Pablo, bueno, los judíos, en el tiempo de Pablo, tenían los 10 mandamientos, tenían la ley de Dios escrita. Dice, pero los paganos, los que no son judíos, también obedecen la ley de Dios, aunque ellos no la conozcan, porque ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Versículo 15, es como si tuvieran la ley escrita en su mente, su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o está mal. En otras versiones dice que Dios puso la ley en su corazón, sea en la mente o en el corazón, pero en nuestra persona está la ley de Dios. Queridos amigos, ¿qué estaba sucediendo con Job? Bueno, lo que dice el apóstol Pablo, cuando Dios creó al hombre, puso además de su imagen y semejanza en él, puso su ley en su mente, en su corazón, de tal forma que una persona que vive en una región muy remota, lejos de otros, sabe, conoce lo que es ofender a Dios. ¿Y qué podemos valorar en Job? Bueno, él tenía una hipersensibilidad a la voluntad de Dios para su vida. De tal forma que por eso era su indignación. Él decía, es que yo soy inocente, porque vean. Dice, no miro con lujuria ni con lascivia a las jovencitas, no pretendo a la esposa de mi vecino, yo no digo mentiras, no cometo fraudes, yo trato con justicia a los esclavos, atiendo los ruegos de los pobres y doy de comer a las viudas. No abuso de mi autoridad, no tengo mi confianza puesta en las riquezas, no adoro ídolos, no tengo ídolos, no me alegro de la desgracia de mi enemigo ni le pido que le vaya mal. A quienes tocan a la puerta de mi casa les invito a pasar la noche y al que tiene hambre le doy de comer. Hasta de mis tierras les permito que descansen para seguir sembrando y mis trabajadores los trato con justicia. Vea usted la claridad que había en Job de entender lo que significaba hacer la voluntad de Dios. Por eso se dice en el capítulo 1 que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre íntegro, porque él sabía que podía ofender a Dios. Pero queridos amigos, aquí está la reflexión del día. Nosotros, de principio, tenemos la ley moral, la ley de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros sabemos, sin necesidad de leer una Biblia, sabemos que muchas de las cosas que hacemos y que están equivocadas. Y nosotros, hoy día, 2000 años después del Señor Jesucristo, tenemos menos pretextos, porque mire, tenemos un libro, una ley de Dios escrita en papel que podemos leer y podemos conocer lo que Dios dice. Así es que Job tenía solamente una cosa, la ley moral de Dios en su corazón y en su mente. Nosotros tenemos la ley moral de Dios en nuestra mente y nuestro corazón y además tenemos la Biblia. De tal forma que si hoy día nosotros insistimos en no ser temerosos o insistimos en desobedecer, insistimos en hacer cosas que ofenden a Dios, nuestra culpa, nuestro pecado es doble. Porque estamos siendo personas necias, tercas, rebeldes a la voluntad expresada de Dios. Queridos amigos, la reflexión del día de hoy, querido amigo, querida amiga, y tú estás siendo atento, estás escuchando la voz de Dios para hacerla. El Señor Jesucristo decía que el hombre insensato es aquel que oye sus enseñanzas, pero que no las hace, y es como aquel que construye su casa sobre la arena y cuando viene la tormenta se la lleva, y aquel hombre que es sabio, oye las enseñanzas del Señor Jesucristo y construye su casa sobre la roca, y entonces aunque vengan las tormentas va a permanecer. De igual manera, Job sabía lo que era la voluntad de Dios y él había construido su vida sobre la roca en el temor y en la fidelidad a Dios. El gran mensaje para nosotros, tú estás siendo sensible, tú estás escuchando la voz de Dios, estás buscando ser obediente, temeroso de Dios para no ofenderle con lo que piensas, con lo que hablas, con lo que dices, con tu forma de vivir. Queridos amigos, el amor a Dios se va a manifestar en nuestra obediencia. Tiempo después vendrían los 10 mandamientos, que también nos resulta muy difícil poder obedecerlos. Pero si algo hay que Dios espera de sus hijos, de los que ya tenemos su misericordia y su bondad en nuestra vida, es que podamos ser sensibles a su guía, a su dirección, a sus mandamientos.
¿Qué le parece si oramos? Pedimos perdón a Dios si es que no hemos sido esas personas sensibles y obedientes, y pedimos de su Espíritu para que nos ayude a poder serlo así. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana podemos tener una Biblia. Job no tenía una Biblia, no tenía un escrito, no tenía los mandamientos. Sin embargo, la ley puesta en su mente, en su corazón, le permitía saber, le permitía distinguir aquello que te ofendía y aquello que a ti te agradaba. Y Job era un hombre sensible que buscaba agradarte en todo lo que hacía. Padre, perdónanos si nosotros, teniendo la ley en nuestra mente, en nuestro corazón, teniendo una Biblia en nuestra mano, aún así, Señor, somos rebeldes, somos necios en no querer hacer las cosas como tú nos pides. Perdónanos en nuestra rebeldía, en nuestra falta de sensibilidad, y rogamos, Señor, que tu Espíritu quebrante nuestra mente, nuestro corazón, para que nos haga personas disponibles, que nos haga personas dispuestas, sensibles, obedientes a hacer tus mandamientos. Porque el hacer tus mandamientos no solamente es agradarte, sino también es el poder hacer evidente tu misericordia y tu bondad en nuestra vida. Porque los mandamientos son para nuestra bendición. Te rogamos, Padre, permítenos comprenderlo de esta manera, y en esta mañana, Señor, que tu Espíritu actúe en nosotros para darnos un corazón sensible, un corazón dispuesto a obedecerte. Danos tu bendición en este día de trabajo, dale fuerzas al cansado, dale sabiduría al que está confundido, dale consuelo a aquel que necesita ser fortalecido, y te ruego, Señor, danos de tu misericordia cada día. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, bueno, por ahora vamos a dejar aquí la lectura de Job. Mañana empezaremos con un libro profético, profeta menor llamado Habacuc. Mañana les daré los detalles. Nos vemos el día de mañana.